Cuando hablamos del nacimiento de las actividades comerciales, en realidad nos estamos remontando a uno de los momentos más significativos de la historia de la vida en sociedad. El comercio no nació primero en los códigos, ni en los tribunales, ni en las facultades de derecho. Nació más bien en la necesidad humana de intercambiar. Surgió cuando los grupos humanos comprendieron que no podían producir por sí solos todo aquello que requerían para vivir y que, por lo tanto, debían relacionarse con otros para obtener lo que les hacía falta. Antes de ser una figura jurídica, el comercio fue una práctica social. Antes de ser un concepto técnico, fue una respuesta concreta a la experiencia cotidiana de la escasez, la complementariedad y la convivencia. En sus orígenes más remotos, este intercambio se manifestó a través del trueque, la permuta le decimos legalmente. Unos ofrecían lo que tenían de sobra y recibían a cambio aquello que no podían producir. En esa etapa inicial no existía todavía una estructura mercantil compleja, pero sí se encontraba ya la lógica elemental del comercio, la búsqueda de satisfacción de necesidades por medio de la relación con otras personas. Y bueno, con el paso del tiempo, sin embargo, todos estos intercambios dejaron de ser esporádicos y comenzaron a estabilizarse. Las comunidades crecieron, las formas de producción se diversificaron y poco a poco aparecieron mercados, rutas de intercambio, espacios de reunión comercial y medios para valorar los bienes con mayor precisión. Ahí fue naciendo la actividad comercial, en un sentido hoy más reconocible, ya no solo como un intercambio ocasional, sino como una práctica constante, organizada y cada vez más relevante para la vida económica de las comunidades. La historia nos muestra que pueblos como los fenicios, los griegos, los romanos desempeñaron un papel decisivo en esta evolución. Los fenicios, por ejemplo, expandieron el comercio marítimo y convirtieron la navegación en un vehículo privilegiado para la circulación de mercancías, víveres y otra clase de elementos. Los romanos, por su parte, aportaron instituciones jurídicas que permitieron ordenar mejor las relaciones patrimoniales y contractuales. Más tarde, durante la Edad Media, las ferias, los mercados urbanos y las corporaciones de mercaderes fueron consolidando una práctica mercantil que ya no podía sostenerse solo en la costumbre local o en las categorías del derecho civil tradicional. El tráfico económico exigía rapidez, seguridad, confianza y reglas adaptadas a su propia dinámica. De ahí que la doctrina haya insistido en que el derecho mercantil tuvo un origen profundamente práctico. No nació como una construcción puramente especulativa, sino como una respuesta a problemas concretos derivados del intercambio, del crédito, del transporte y de la necesidad de resolver controversias con agilidad. Jorge Barrera Graf explica justamente que este derecho se configuró, en buena medida, como un derecho para los comerciantes, es decir, como un orden jurídico vinculado directamente a las actividades de quienes hacían del comercio una forma habitual de vida. En ese contexto histórico aparece la figura del comerciante individual, que representa el primer gran rostro jurídico del comercio. Antes de las sociedades complejas, antes de las empresas modernas y antes de las grandes estructuras corporativas, estuvo la persona. El comerciante individual encarna una etapa profundamente humana del desarrollo mercantil, porque en él la actividad económica todavía conserva un sello personal inédito y directo. No hay detrás una maquinaria organizacional sofisticada, sino una persona que compra, vende, intermedia, negocia, asume riesgos y responde con su propio nombre frente a quienes se relacionan con ella. El derecho mexicano conserva con claridad esta figura. El artículo 3 del Código de Comercio establece que son comerciantes las personas que,
teniendo la capacidad legal, hacen del comercio su ocupación ordinaria. La expresión no es para menos. Decir que alguien hace del comercio su ocupación ordinaria implica habitualidad, permanencia, reiteración y profesionalidad. No se vuelve comerciante quien realiza una operación aislada, ocasional o accidental, sino quien integra la actividad comercial de manera estable a su vida económica. María Susana Dávalos Torres ha señalado precisamente que la habitualidad constituye un elemento central en esta figura, porque permite distinguir entre el simple acto de comercio y la condición jurídica de comerciante. Este punto es importante no solo desde una perspectiva técnica, sino también pedagógica, porque ayuda a comprender que el derecho mercantil no se interesa únicamente por actos sueltos, sino por actividades sostenidas que generan una posición específica dentro del tráfico económico. Históricamente, el comerciante individual puede identificarse en el mercader, en el tendero, en el cambista, en el propietario de un pequeño establecimiento o changarro, en el intermediario que conecta al productor con el consumidor. Todos ellos reflejan una forma de actividad económica en la que el comercio se apoya todavía en la persona misma. Y esto tiene implicaciones muy profundas. Durante siglos, el comercio descansó en gran medida sobre la reputación del comerciante. Su palabra, su honor y su prestigio dentro de la comunidad eran elementos decisivos para generar confianza. En muchos mercados locales, la solvencia moral tenía casi el mismo peso que la solvencia patrimonial. Por eso puede decirse que el comerciante individual no solo participó en la economía, sino que ayudó a construir una cultura de la confianza mercantil. Su figura era importante no solo porque vendía, sino por la certeza personal que ofrecía a quienes contrataban con él. Sin embargo, conforme el comercio fue creciendo, esta forma individual de ejercerlo comenzó a mostrar también sus límites. Las operaciones se volvieron cada vez más complejas, las escalas de intercambio aumentaron, la necesidad de reunir mayores capitales se hizo más evidente y la conveniencia de distribuir riesgos empezó a volverse indispensable. El comerciante individual por sí solo ya no siempre era suficiente para sostener proyectos más amplios. Su patrimonio personal quedaba directamente expuesto, su capacidad de expansión era menor y sus posibilidades de organización resultaban en muchos casos limitadas. Fue entonces cuando la evolución económica fue empujando hacia formas de colaboración más estables y jurídicamente reconocidas. En ese tránsito cobra relevancia la figura de las sociedades civiles, que representan un paso decisivo desde la acción individual hacia la cooperación organizada. Si el comerciante individual muestra la iniciativa personal, la sociedad civil expresa el momento en que el derecho reconoce que hay fines que se alcanzan mejor cuando varias personas unen recursos, trabajo, conocimiento o esfuerzo bajo una estructura común. En este punto, el fenómeno económico deja de descansar exclusivamente en una persona aislada y comienza a apoyarse en la asociación. El Código Civil Federal establece que por el contrato de sociedad los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial. Esta definición resulta particularmente iluminadora porque permite advertir una diferencia clásica dentro del derecho privado. No toda organización económica tiene una naturaleza mercantil. La sociedad civil puede perseguir fines económicos y, sin embargo, no estructurarse alrededor de la especulación comercial. Ahí reside su especificidad.
no es una figura ajena al ámbito patrimonial, pero tampoco se identifica plenamente con la lógica del tráfico mercantil en sentido estricto. Desde una perspectiva histórica, esta forma de asociación tiene raíces muy antiguas. En el derecho romano ya existían las societas como antecedente relevante de la colaboración jurídica entre varias personas para la consecución de fines comunes. Esa tradición fue retomada después por los códigos civiles modernos que conservaron la idea de que la unión organizada de esfuerzos y recursos podía producir efectos jurídicos dignos de reconocimiento y protección. Visto así, la sociedad civil no es una invención tardía ni secundaria, sino una expresión histórica de una intuición profundamente humana. Hay objetivos que difícilmente pueden alcanzarse en soledad y por ello asociarse se vuelve una forma racional, práctica y jurídicamente valiosa de actuar en el mundo. La doctrina ha explicado que la sociedad civil funciona como una especie de puente entre la acción económica individual y las formas más complejas de organización mercantil. María Susana Dávalos Torres ha destacado que esta figura descansa precisamente en la combinación de recursos o esfuerzos para un fin común que no constituye especulación comercial. Esta observación resulta muy útil porque permite entender que el derecho no solo regula el lucro o la compraventa, sino también la cooperación. Y eso, dicho con toda claridad, tiene una enorme riqueza normativa. A veces se enseña el derecho de sociedades como si se tratara solamente de estructuras destinadas a maximizar beneficios. Sin embargo, la sociedad civil recuerda que el derecho también reconoce jurídicamente proyectos comunes que nacen de la colaboración profesional, técnica o de servicios y que no necesariamente responden de manera directa a la lógica. Desde luego, en la práctica, la frontera entre lo civil y lo mercantil no siempre ha sido absolutamente nítida. El orden jurídico ha mostrado que en ocasiones importa no solo el objeto de la sociedad, sino también la forma jurídica que adopta y el régimen normativo bajo el cual se constituye. Esto confirma que el derecho societario suele operar mediante criterios tanto materiales como formales y que la clasificación de una organización depende únicamente de ideas materiales y abstractas. También depende de la configuración concreta dentro del sistema jurídico en el cual está inserta. Aún así, la relevancia de la sociedad civil permanece clara. Representa una etapa de maduración en la evolución de las actividades económicas, porque pone de manifiesto que el desarrollo del intercambio y de la organización patrimonial llevó necesariamente a pensar en estructuras más cooperativas, más estables. Si observamos el recorrido completo, la secuencia histórica se vuelve bastante elocuente. Primero, apareció el intercambio como una respuesta humana a la necesidad. Después, surgió el comerciante individual como aquel que convirtió ese intercambio en una ocupación habitual. Más tarde, al crecer la complejidad de la actividad económica, surgieron formas asociativas como las sociedades civiles, mediante las cuales varias personas pudieron unir esfuerzos, repartir cargas y organizar jurídicamente fines comunes. En esta evolución no solo cambia la economía, también cambia la forma en que el derecho comprende y regula la acción humana. Lo que empieza como necesidad se transforma en ocupación y lo que comienza como iniciativa termina abriendo paso a la cooperación jurídicamente estructurada. Por eso, estudiar el nacimiento de las actividades comerciales va mucho más allá de revisar definiciones o clasificaciones técnicas. Lo que en verdad estamos estudiando es una historia de vínculos humanos, la historia de cómo las personas
Aprendieron a intercambiar, a confiar, a arriesgar, a organizarse y a construir mecanismos jurídicos que dieran estabilidad a esas relaciones. Detrás del comerciante individual y de las sociedades civiles no hay solo categorías legales, hay personas concretas, necesidades reales, proyectos compartidos y una larga experiencia histórica de convivencia económica. En el fondo, el comercio y las formas asociativas que de él se derivan muestran que el derecho no surge al margen de la vida, sino precisamente en el esfuerzo por darle orden a esa vida cuando se vuelve más compleja, más dinámica y más interdependiente.